Si ha estado indeciso acerca de confiar en Cristo, me gustaría preguntar, ¿a qué está esperando? Y si usted es un creyente en Cristo y ha estado indeciso acerca de compartir el Evangelio con alguien que conoce, me gustaría preguntar, ¿qué estás esperando? Para ambas personas indecisas, el pasaje que vamos a estudiar hoy puede ayudar. 2 Corintios 6:1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hay 3 efectos que este pasaje debería tener en nuestro pensamiento. El primero es la importancia de vivir a la luz de la gracia de Dios. El segundo es la comparación del ministerio del creyente con el del Mesías. Y el tercero es la disponibilidad de la salvación para los perdidos y la urgencia de compartir el Evangelio. La primera forma de pensar que queremos considerar hoy es la importancia de recibir la gracia de Dios de tal manera que tenga el resultado deseado en nuestras vidas. Versículo 1. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Pablo suplicó a los corintios que no recibieran la gracia de Dios en vano, de tal manera que no tuviera el resultado divinamente intencionado en sus vidas. No quería que hubieran recibido la gracia de Dios en la salvación en el pasado y luego no reconocieran los principios de la gracia para vivir a la luz de ellos en el presente. Dice el apóstol Pablo, así pues nosotros. Es una consecuencia de lo dicho anteriormente. Entonces debemos hacer una pausa y leer los versículos anteriores. Desde 2 Corintios 5, 18 hasta 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mediante la muerte de Cristo en la cruz, Dios hizo todo lo necesario para reconciliar consigo al mundo entero. Cuando nos apropiamos personalmente de esa reconciliación por la fe, nos convertimos en embajadores de Cristo para que podamos rogar a los demás para que también se reconcilien. Sigue diciendo el apóstol Pablo en capítulo 6, versículo 1, como colaboradores suyos. A lo largo de 2 Corintios, cuando el apóstol Pablo habla de la primera persona del plural, generalmente se refiere a sí mismo y a sus compañeros, por ejemplo, Silas, Timoteo, Tito. Ese es el caso aquí porque contrasta nosotros en primera persona plural y que habla de Pablo y sus compañeros, y ustedes, que es la segunda persona del plural, los corintios. Sin embargo, nosotros incluye a todos los creyentes en principio, porque el propósito del apóstol al compartir su corazón con los corintios es que puedan adoptar su perspectiva espiritual.
Los principios que afirma son universalmente verdaderos para todos los creyentes en Cristo. Él dice, a los Corintios, exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. En vano significa inútilmente o sin efecto. Hay varias interpretaciones de lo que le preocupa a Pablo, pero creo que Constable capta el sentido de la manera más precisa. Esta es mi traducción de sus palabras en sus expository notes de la Biblia. Recibir la gracia de Dios en vano sería no permitir que tenga el resultado divinamente intencionado en sus vidas. El resultado de la intención divina no es solo la salvación por gracia, sino también vivir de acuerdo con los principios de la gracia, confiando en el favor y provisión inmerecidos del Señor y permitiendo que su Espíritu cambie nuestro pensamiento y prioridades en respuesta a su amor. No nacemos pensando de acuerdo a la gracia. Nacemos pensando de acuerdo con el mérito, la aprobación de los demás o las cosas que creemos que merecemos, o los derechos que creemos que deberíamos tener basados en la rectitud personal o las buenas obras. Tampoco nacemos pensando de acuerdo con la perspectiva y forma de pensar que es espiritual, invisible y eterna. Más bien, nosotros nacemos pensando de acuerdo con la perspectiva y forma de pensar física, externa, visible y temporal. Esta es la conexión entre la gracia y la perspectiva espiritual. Ambas son ajenas al pensamiento humano. En el contexto de la embajada, recuerde que solo alguien que ha sido salvo personalmente por gracia entiende completamente por qué necesitamos ser salvos, cómo se proporcionó la salvación y cómo se apropia la salvación. La salvación es necesaria porque todas las personas son pecadores y como resultado no merecemos la vida eterna y no podemos alcanzarla tampoco mediante buenas obras. La salvación se proporcionó mediante la muerte sustitutiva de Jesucristo en la cruz. Él proporcionó la salvación que nosotros no merecemos al tomar sobre sí mismo la ira que no merecía. La salvación se apropia o se reciba solo a través de la fe en Jesucristo, debido a que la fe no enfatiza al que cree, sino al que se cree, está de acuerdo con la gracia. A lo largo de 2 de Corintios, el apóstol Pablo está abriendo su corazón a los corintios, describiendo su vida y ministerio y al mismo tiempo enseñándoles. No quería que perdieran de vista lo que realmente importa a la luz de la eternidad: Jesucristo, la palabra de Dios y personas. Diría un poco más tarde, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. En 2 de Corintios 6:11. El corazón del ministerio del apóstol Pablo fue el Evangelio de Cristo. Fue el primer mensaje que predicó a los corintios, según 1 de Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y era el mensaje central que les recordaba con frecuencia. En 1 de Corintios 15, 1-4 vemos esto. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es interesante notar que cuando el ex musulmán Nabil Qureshi quiso refutar el cristianismo, los tres temas principales que identificó como inseparables de la fe cristiana fueron: 1. La deidad de Cristo; 2. Su muerte sustitutiva en la cruz; y 3. Su resurrección. Esencialmente, el contenido del Evangelio. Es interesante que en su libro Buscando a Alá, encontrando a Jesús, Qureshi en realidad él dedicó un capítulo a abordar el tema de la expiación sustitutiva. Esencialmente, el tema de la sustitución del que habla el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5. Es decir, alguien que muere por los pecados de otros. La razón por la que Qureshi inicialmente tuvo dificultad en aceptar la expiación sustitutiva es que está ausente en el Islam, y de hecho la expiación sustitutiva ilimitada está ausente en todas las religiones excepto al cristianismo. Jesucristo es la única persona en la historia humana que, presentándose como Dios manifestado en carne, afirmó que iba a morir por los pecados del mundo y lo demostró mediante su resurrección de entre los muertos. El mensaje del Evangelio es un mensaje de gracia. En Hechos 20:24, el apóstol Pablo dijo: «Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios». La gracia sería eficaz para la salvación, pero no se le permitiría realizar su propósito completo si el creyente recibiera la gracia de Dios en el momento de la salvación, pero luego tratara de vivir por el poder de la carne o el poder humano. Los creyentes de Galacia enfrentaron el mismo problema. Pablo les escribió: «¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano». En Gálatas 3:3-4. Ni los Gálatas ni los Corintios serían perfeccionados por la carne. Otra forma de decirlo es que los Gálatas y los Corintios no pudieron cumplir el propósito de Dios para sus vidas mediante la fuerza, capacidad o obras religiosas humanas, sino solamente por gracia de Dios, confiando en Él y siendo empoderado por su Espíritu. Este fue un problema frecuente en la iglesia primitiva. Los apóstoles enseñaron que fueron salvos por gracia, sostenidos por gracia, y que solo eran suficientes en el ministerio por gracia. Y como resultado, el amor de Cristo los obligó, conmovió, constriñó a hablar a otros acerca de su asombrosa gracia. Luego vinieron otros y enseñaron un medio diferente para ser salvo y una fuerza diferente para vivir la vida espiritual después de la salvación. En lugar de depender completamente de Dios, enseñaron: Cristo hizo su 90%, ahora debemos hacer nuestro 10%. Y así muchos creyentes se quedaron confundidos, mas Cristo dijo: «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer». En Juan 15:5, en el aposento alto. Eso significa que dependemos completamente de Él, no de nuestra fuerza. Pablo escribió más tarde: «Y me ha dicho Jesucristo:
bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En 2 Corintios 12:9. Los oponentes del apóstol Pablo se jactaban de lo externo en lugar de estar preocupados por una respuesta de corazón a Dios. Estaban motivados por un deseo de dinero, poder y aprobación, en lugar de estar motivados por el amor de Cristo. Y el Evangelio estaba ausente de su enseñanza. Como resultado, también lo fue la gracia. Por eso fue necesario que Pablo escribiera: así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. El apóstol Pablo no solo suplicó a los incrédulos, él también rogó a los creyentes. Él rogó a los incrédulos que se reconciliaran con Dios. Y rogó a los creyentes que no recibieran la gracia de Dios en vano, sin permitir que la gracia lograra el resultado deseado por Dios en sus vidas después de la salvación. El resultado deseado por Dios es permitir que la necesidad, provisión y apropiación de la gracia salvadora tengan un impacto en nuestro pensamiento sobre nosotros mismos y los demás. Por nosotros mismos, vemos que por gracia hemos sido hechos una nueva creación. Por otros, reconocemos que Dios los ama y quiere que sean salvos. La gracia es favor inmerecido. El significado de la palabra en sí conlleva la idea de un regalo. Gracia es ser totalmente indigno, pero profundamente amado y tratado con favor. En muchas áreas, Dios nos muestra un favor inmerecido si lo admitimos o no, y esencialmente si lo aceptamos o no. No aceptas la lluvia que Dios hace llover sobre los justos y injustos, como dice en Mateo 5:45. Pero cuando llueve es por la gracia de Dios. Sin embargo, Dios ha decidido soberanamente ofrecer la salvación por gracia y también dar a las personas la oportunidad de aceptarla o rechazarla. Esta es la prerrogativa soberana de Dios. Y hay pocas razones para que los teólogos se convenzan a sí mismos de que impugna su carácter soberano dar a los hombres la capacidad de elegir. De hecho, exalta y separa el carácter de Dios del de la humanidad. Dios no solo da a los hombres la capacidad de elegir, como vemos en Josué 25:15, sino que también lo ordena, como en versículo 14, y responsabiliza a los hombres cuando se niegan o rechazan su voluntad, porque Dios es santo, perfecto y justo. Entonces, la gracia de Dios en la salvación se ofrece gratuitamente, sin costo y sin obligación. Después de la salvación, también puede permitir que Él lo use como un canal amoroso de su gracia para los demás mientras viva por fe, confiando en el Señor para la provisión de necesidades prácticas espiritualmente y físicamente, anticipando el cumplimiento de sus promesas futuras. Todo esto es gracia, porque no nos merecemos nada de eso. La provisión de salvación por la gracia de Dios y su resultado previsto se ve en Efesios 2:8 hasta 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
La segunda forma de pensar que queremos considerar es comparar el ministerio de reconciliación del creyente con el ministerio del Señor Jesucristo. Capítulo 6, versículo 2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El apóstol Pablo está citando Isaías 49:8. En este versículo, Yahweh o el Señor Jehová prometió proféticamente sostener al Mesías en su ministerio de restaurar al pueblo de Israel. Dice, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé. Y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredares. Después de citar este pasaje del Antiguo Testamento, con el que aparentemente los corintios estaban familiarizados, Pablo dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces, el apóstol Pablo está haciendo una comparación entre el Mesías y él mismo con los corintios. El Señor reconcilió al mundo a través del Mesías y cumplió su promesa de escuchar y ayudar al Mesías en su ministerio para que Él restaurará al pueblo de Israel. Ahora Dios ruega a través de nosotros que la gente se apropie de la reconciliación que Cristo proporcionó con su muerte en la cruz. Unos versículos antes, Pablo dijo que Dios ruega a través de nosotros, que otros que se reconcilien consigo mismo, así como Él proporcionó la salvación y la reconciliación a través de Cristo. Y nosotros imploramos o rogamos a otros que se reconcilien diciendo, reconcíliate con Dios. Debemos sentirnos humillados al tener el privilegio y el poder de ser embajadores de Cristo en el mundo. Antes de su ascensión, el Señor dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. También nos puede animar que de la misma manera que Yahweh prometió escuchar y ayudar al Mesías, Él escucha y ayuda a los creyentes en el ministerio de la reconciliación. La urgencia del ministerio de la reconciliación se subraya en las palabras, ahora el día de salvación. El apóstol Pablo probablemente se refería a esta era actual en general. Esta era actual tiene el propósito de que la salvación se extienda a todos los grupos de personas en el mundo. La tercera y última forma de pensar que queremos examinar hoy es la disponibilidad inmediata de la salvación para los perdidos. Y para los salvos, la urgencia de compartir el Evangelio. Versículo 2 dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Dado a que ahora es el día de salvación, la vida eterna, perdón de pecados y la salvación están inmediatamente disponibles para los perdidos. El Señor Jesucristo dijo en Juan 5:24, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cualquiera que crea en Jesucristo, confía solo en Él para su salvación eterna, tiene la vida eterna como posesión presente. Puedes estar seguro de el resultado actual de la fe en Cristo es que tienes vida eterna.
Puedes anticipar el resultado futuro de la fe en Cristo. Es que no serás condenado. Y ahora, en retrospectiva, puedes ver el resultado pasado de la fe en Cristo es que has pasado de la muerte espiritual a la vida eterna espiritual. Eso significa que la vida eterna, como el regalo de Dios, la justificación, como ser declarado justo y revestido de la perfecta justicia de Jesucristo, y la salvación, como rescate o liberación de los resultados del pecado, están disponibles para tú hoy. La implicación para el creyente es que es urgente compartir el mensaje del Evangelio con los demás. Jesucristo ha retrasado su regreso para que los perdidos cambien de pensamiento acerca de Él. Segundo de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso también significa que Él se ha retrasado para que puedas contarle a los perdidos acerca de Él. Romanos 10, 14 a 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Por supuesto, compartir el Evangelio se hace por gracia. Por favor, no intente hacerlo con sus propias fuerzas. Ore a Dios antes de contarle a alguien sobre el regalo de la vida eterna. Entonces, tenga en cuenta que Dios no le pide que sea inteligente. Él solo quiere que usted confíe en Él. Responde al amor de Cristo y comparta sus buenas nuevas con los demás. Ellos necesitan escucharlas. Hay personas en tu vida que solo están esperando que las digas. No importa lo insignificante que se sienta. Si ha confiado en Cristo, es una nueva creación. Tiene una nueva identidad en Cristo y Dios quiere usarlo para restaurar a otros a sí mismo. Recuerde que es el Evangelio el poder de Dios para salvación, no sus habilidades de persuasión o capacidad humana. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hágales saber lo que dice la palabra de Dios. Para todos los hombres, la vida es corta, la muerte es segura y la eternidad es larga. Hoy es un buen día para contarle a sus seres queridos sobre el regalo gratuito de la vida eterna. Si muriera hoy y no sepa a dónde iría, ¿a qué está esperando? Jesús ya murió en la cruz por tus pecados, justo donde está sentado o parado, ya sea que esté en su computadora o con su teléfono celular en la mano. Puede poner su fe solo en Cristo. Puede darse cuenta de que la salvación no es una recompensa por las buenas obras, sino un regalo gratuito. Puedes reconocer que todas tus buenas obras son como trapos de inmundicia a los ojos de Dios y que no puedes ganarte la salvación mediante el esfuerzo humano o las buenas obras. Puedes creer que Jesús es Dios, que se hizo hombre. Puedes confiar en que su muerte en la cruz fue el pago suficiente por sus pecados.
Puedes creer que su resurrección es la autenticación de su perfecta justicia, su victoria sobre la muerte y la disponibilidad de la vida eterna para todos los que confían en Él. Si confías en Él, ahora mismo tienes vida eterna. 1 Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amoroso Padre, te damos gracias por la salvación que tenemos solamente por la fe en Jesucristo. Y Padre, pedimos que podamos estar siempre listos para dar una respuesta a los que demandan una razón por la esperanza que hay en nosotros. Así para que también sean salvos por la fe en Jesucristo. Que Él sea glorificado en nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. La gracia y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea contigo.